Hola chicas y chicos de octavo básico, les habla su profesor Javier Bastías, el profesor de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Primero que todo, como siempre, espero que se encuentren muy bien, cuidándose, protegiéndose en sus hogares junto a sus familias y también, ¿cierto?, esforzándose, respondiendo con las obligaciones y los deberes que también tienen en este proceso y en este periodo de pandemia. Ya desde ya les mando un muy fuerte abrazo, espero que sigan con el mismo ánimo que han presentado hasta el día de hoy. En esta oportunidad, este videíto es con la finalidad de explicar el material de aprendizaje número 7. Como el anterior, ustedes van a recibir en el correo del curso un PPT en el cual van a tener, ¿cierto?, el link o el enlace del video que están viendo en este momento. También van a estar explicado el objetivo de aprendizaje que estamos trabajando, la finalidad de los contenidos que estamos viendo y además una rúbrica de trabajo que será el día de hoy. En esta presentación también encontraremos la activación de conocimiento, ¿cierto?, que es la contextualización del tema que estamos buscando y además una pequeña y simple actividad de activación de conocimiento respecto al material de aprendizaje pasado y de los temas que estamos trabajando en el día de hoy. También, como tiene el mismo modelo de la presentación anterior, por lo tanto también aquí va a haber un enlace de la presentación, ¿cierto?, en la herramienta Genially, en el cual ustedes deben acceder para realizar y ver, en realidad revisar la presentación interactiva que se creó y que la vamos a analizar y desarrollar en este video. Además, se anexa una pequeña puesta en práctica de lo que vamos a aprender y trabajar el día de hoy, que está en base a los contenidos vistos y además del texto de aprendizaje de estudio que ustedes tienen de la página 44 y 45 con una actividad, ¿cierto?, que es la que está presente aquí, de la página 45 específicamente. Y para finalizar, tienen que realizar esta autoevaluación, que es la misma que han trabajado en todos los materiales de aprendizaje, que tienen que guardarlas ustedes y al momento de que se los solicite, ¿cierto?, al momento de que sea pertinente, ustedes tienen que entregarla con el desarrollo realizado. Entonces, chicos y chicas, vamos a comenzar con la presentación de los contenidos de este material de aprendizaje número 7. Como les comentaba, tienen que ingresar a este enlace, ya lo copian y vamos a entrar, ¿cierto?, a esta presentación en la misma plataforma o herramienta Genially, que es interactiva. Como ya sabemos, estamos viendo, o la clase anterior, ¿cierto?, vimos los viajes de exploración de Europa principalmente y específicamente, ¿verdad?, las potencias o las monarquías de carácter española, ¿verdad?, y portuguesa. Por lo tanto, estas dos coronas, estos dos imperios van a empezar, ¿cierto?, con viajes de exploración, viajes más allá del océano Atlántico, más allá de lo conocido, más allá de lo que ellos sabían que existían. Por lo tanto, igual tienen que pensar lo complejo que fue realizar y llevar a cabo estos viajes, debido a que ellos no sabían lo que se iban a encontrar más allá. ¿Ya? Por lo tanto, eso es un punto súper importante que ustedes tienen que considerar en este momento. Los europeos, todos en realidad, no sabían que había más allá de lo atlántico, más allá de lo conocido, no sabían que había más allá también de una pequeña parte de África hacia abajo, tampoco tenían el conocimiento de absolutamente nada de eso. Por lo tanto, el atreverse a realizarlo va a ser sumamente importante y complejo de llevar a cabo, ¿ya? Eso es súper importante. La clase de hoy, ¿cierto? Ya sabemos que España y Portugal se lanzaron en esta carrera, en esta competencia de exploración, y efectivamente Portugal, ¿cierto?, descubre, o sea, se conoce, ¿cierto?, este territorio africano hacia el sur, donde logra finalmente dar la vuelta y aparecer en India, que era donde ellos querían llegar. Y en cambio España, ¿cierto?, realiza un viaje, principalmente Cristóbal Colón, ¿cierto?, el primero que se realiza este viaje, y va a creer que llega a las Indias,
¿ya? O a India, pero él va a llegar a territorios nunca antes conocidos que se va a llamar, ¿cierto?, posteriormente el Nuevo Mundo o América. Por lo tanto, desde ya, es un dato también, Cristóbal Colón muere, realizó 3 viajes, ¿cierto?, principales, y en estos él nunca se da cuenta que no llega a India, él pensaba que era otra parte de India, por lo tanto, él muere sin saber que había encontrado un nuevo mundo. La clase de hoy, ¿cierto?, tiene como título El encuentro de dos mundos. Es importante entender este título porque queremos formar desde hace un tiempo atrás, ¿cierto?, hace unos cuantos años, que viene con un debate, una controversia y un cambio. De hecho, yo de repente igual entro como en ahí en una problemática porque a mí me enseñaron y yo lo aprendí, ¿cierto?, yo crecí en el colegio me lo enseñaron como el descubrimiento de América, ¿ya? A mí cuando me enseñaron eso, y cuando se celebraba el 12 de octubre, que es festivo también, a mí me lo enseñaron como el descubrimiento de América. Hoy, chicos y chicas, tenemos que eliminar esa idea y tenemos que crear, ¿cierto?, un nuevo concepto, que es el encuentro o el choque de dos mundos. ¿Por qué no se va a llamar el descubrimiento? Partamos por eso, bastante sencillo. Porque no era nada nuevo, ya simplemente a la vista de los europeos fue algo nuevo, pero ellos no lo descubrieron, ellos no lo crearon. América, el Nuevo Mundo, ¿cierto? Y todos los territorios conocidos ya existían, por lo tanto no descubrieron África, no descubrieron América. Lo que ellos simplemente es un encuentro, lo vieron por primera vez, por lo tanto, eso es fundamental entender de aquí en adelante. Por lo tanto, ustedes tienen que entender que América no fue descubierta, fue encontrada simplemente, ¿cierto? Y además después fue conquistada, saqueada, asesinada, violada, entre un sinfín, ¿cierto?, de elementos que vamos a trabajar en su momento. Con esa primicia vamos a revisar esta presentación interactiva donde, ¿cierto?, como pueden ver acá es bastante simple, hay algunos puntos que sobresalen, ¿cierto?, sobresaltan y que va a haber información al respecto. Esta es una de las imágenes, está en base, ¿cierto?, a una imagen de fondo que representa el encuentro o el primer acercamiento o encuentro entre estos dos mundos. Los europeos, en este caso los españoles, con Cristóbal Colón y su compañía de navegación, y además con los indígenas, con los nativos. Si se pueden ver acá hay varios elementos que son llamativos. Primero que todo, la curiosidad de los nativos, ya si se dan cuenta, todos muy curiosos. Otro elemento también muy curioso es la cruz, si se dan cuenta, en alto, más alto que cualquiera, ya más alto que cualquier persona, y eso era porque los conquistadores y los descubridores, en este caso, ¿cierto?, los navegantes europeos, iban en nombre de España, como pueden ver también las banderas de España, los emblemas españoles, y además de el cristianismo, de Dios, ya por lo tanto ellos además también ahí en la mano pueden ver que lleva una espada. Por lo tanto, este proceso se da de la mano muy fuerte, ¿cierto?, de la idea de hispanizar, de crear a nuevos españoles, pero además, ¿cierto?, de evangelizar, llevar el evangelio cristiano, ¿verdad?, de España a estos nuevos territorios. Y obviamente también acá podemos analizar en la imagen elementos tan importantes como la diferencia de vestimenta, de herramientas, de armas, de piel, ¿cierto?, entre otros elementos que son, ¿cierto?, más detallados, ¿ya? Eso es muy importante. Como elemento a trabajar aquí o a encontrar, vamos a ver, ¿cierto?, que la visión de los europeos, o sea, la visión de Europa sobre las sociedades indígenas, ya los europeos que llegaron a América estaban inspirados en una mentalidad renacentista, de nuevas ideas, de engrandecer y exaltar al ser humano, al individuo, a la fama y su fortuna, ¿cierto? Y también reconociendo los elementos clásicos y cristianos. Por lo tanto, cuando llegan a esta sociedad nativa americana, se dieron cuenta que el ser humano, desde aquí, este tipo de personas, ¿cierto?, no tenía una mentalidad renacentista. Por lo tanto, van a encontrar inmediatamente una gran diferencia.
Un elemento también importantísimo va a ser, respecto a esto mismo, a esta visión que tenían los europeos, van a encontrar una distinta visión de la vida, una cosmovisión. La cosmovisión significa la visión de la vida en general. ¿Ya? Los naturales de América tenían una cosmovisión basada en la naturaleza, una armonía, una relación constante con la naturaleza. En cambio, ¿cierto? Los europeos ya venían con un sistema basado en la creencia, ¿cierto? Tecnológica, en el avance mental, en el avance científico, en los descubrimientos ya y las explicaciones racionales. En cambio, los americanos, ¿cierto? Tenían y poseían esta cosmovisión basada en la naturaleza. Es un punto muy importante porque hasta el día de hoy América posee una gran cosmovisión de la naturaleza, una armonía entre la vida normal, ¿cierto? Cotidiana y los elementos de la naturaleza. Muy importante, acá como les comentaba, la cosmovisión es la manera de comprender y ver el mundo en general. Va a existir una diferencia entre conquistador y conquistado. El conquistador, ¿cierto?, va a ser el europeo, que viene de Europa, obviamente, a buscar un nuevo comienzo, y en nombre de España en este caso, y después Portugal. Y el conquistado, ¿cierto?, va a ser el natural, el nativo del territorio, que va a verse menoscabado, ¿cierto?, y destruido en muchas ocasiones por el conquistado. Por lo tanto, vamos a ver que estos dos elementos, estos dos personajes, conquistador y conquistado, tienen dos cosmovisiones distintas. Aquí, ¿cierto?, el europeo tiene una cosmovisión antropocéntrica basada, ¿verdad?, en el ser humano, en el medio. En cambio, los indígenas, una cosmogénica, basado en el movimiento de los astros, ¿cierto?, en el movimiento del sol, de la luna principalmente. Los europeos creían solamente en un Dios, ¿cierto? En este caso Jesucristo, Dios, ¿verdad? Y los americanos, ¿cierto? Tenían una idea de un politeísmo, ¿verdad? Donde basaban, ¿cierto?, su religión o sus creencias en la naturaleza. También, ¿cierto?, la naturaleza era la madre de la humanidad. En cambio, ¿cierto?, para los europeos la naturaleza era una fuente de recursos que se podía explotar. Para los europeos el trabajo era un beneficio personal, podían sacar un beneficio. En cambio, para los indígenas el trabajo era entendido como una comunión o era entendido como una ofrenda para los dioses. Y finalmente, el europeo poseía un pensamiento racional nacido, ¿cierto?, del Renacimiento, de la Ilustración. En cambio, la cosmovisión indígena, ¿cierto?, se mantenía con un pensamiento mitológico y basado en los recursos naturales. Una gran diferencia de dos grupos, ¿cierto?, que se unen, que chocan finalmente en este encuentro, que es muy importante que entiendan esa idea. El conquistador venía con una idea, ¿cierto?, de superioridad sobre los nativos, una idea de que ellos eran salvajes, bárbaros, animales y hasta infrahumanos, ¿ya? Ellos llegaron acá a América y creyeron que tenían un rol civilizador, o sea, entregar los conocimientos que ellos poseían para civilizarlos, crear a ciudadanos, crear a personas. Y además, como les comentaba, el rol evangelizador. Estos dos roles son fundamentales, chicas y chicos, para entender, porque el europeo, el conquistador, viene con la idea de crear seres humanos a su modo y de entregarles, ¿cierto?, los elementos civilizadores y además evangelizadores de la religión. Por lo tanto, inmediatamente vamos a ver, cómo muestra la imagen acá, que los abusos por parte del conquistador y el no respeto, el respeto prácticamente nulo por la vida de los nativos, se hace presente. Muchos abusos, mucha masacre, muertes, violaciones, entre otros elementos como lo podemos evidenciar en un sinfín de recursos. Y finalmente, ¿cierto?, la visión del conquistado. Ellos creían, ¿cierto?, en la naturaleza, tenían mucha curiosidad de los seres nuevos que llegaban y ellos creían que eran dioses. Por lo tanto, eso lo vamos a trabajar en la siguiente clase, porque gracias a ese elemento se entiende también la conquista tan fácil de los europeos. Con estos recursos, chicos, que ustedes van a poder ver con tranquilidad en sus hogares, me despido. Les recomiendo que los estudien, los revisen y los refuercen con los anteriores. Un gran abrazo, chicos, de parte del profe Javier. Espero que nos encontremos muy pronto.